Hola, mi nombre es Abdiel Samir León Manzano, estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad Iberoamericana de Colombia. El día de hoy quiero compartir con ustedes en este video algunos de los conceptos que pudimos ver y aprender en la materia de bases de datos avanzadas. En este caso, solo quiero resaltar tres de los conceptos que fueron la referencia de nuestra materia y posteriormente también recordar un poco lo que desarrollamos en el caso de estudio. Iniciamos recordando la definición de lo que es una base de datos no SQL, y la teoría nos dice que estas bases de datos fueron diseñadas para contar con la capacidad de almacenar un gran volumen de datos de una manera eh, bastante flexible y que no tiene una estructura eh, rígida en el modelo o en sus colecciones, sino que permite almacenar estos documentos de una manera flexible y con distintas propiedades para cada uno si lo es necesario. Entonces es una base de datos que permite que en el proceso se puedan ir modificando dichos documentos y que haya flexibilidad en ella. Es una base de datos que trabaja con datos semiestructurados o que realmente no cuentan con una estructura muy rígida, y esto nos ayuda a trabajar con aplicaciones modernas, donde a día de hoy muchas de nuestras aplicaciones aplican este tipo de base de datos, ya sean redes sociales o muchas otras. Un ejemplo de estas bases de datos es MongoDB, que como decíamos está orientada a almacenar una gran cantidad de datos, y esta base de datos está orientada al almacenamiento de documentos en un formato que se llama BSON, que realmente está basado o tiene como base el formato JSON, que significa JavaScript Object Notation, que es un formato donde guardamos pares de clave valor. Esta base de datos se destaca por su flexibilidad, porque tiene un alto rendimiento y porque tiene una manera fácil de modelar los datos y que se pueden adaptar según las necesidades del aplicativo que estamos desarrollando. También quiero compartir con ustedes algo que se llama MongoDB Atlas, que básicamente es la misma base de datos mencionada, MongoDB, sino que esta nos ofrece ciertas características que nos ayudan con el desarrollo de la misma. ¿Cuáles características? Bueno, esta herramienta está enfocada en el cloud, es decir, que se almacena la base de datos en la nube y nosotros podemos hacer conexiones desde distintos dispositivos o distintos servidores. Tiene ventajas como la seguridad, como que se pueden realizar tareas automatizadas para que se guarden esas copias de seguridad. Es interesante porque esta misma plataforma es quien se encarga de llevar el control de las actualizaciones, y nosotros simplemente hacemos uso de ese almacenamiento y de esas herramientas que la plataforma nos ofrece. Bueno, nuestro caso de estudio trataba de una empresa llamada RedFlixCall, que tenía la necesidad de almacenar datos referentes a su plataforma, en este caso de streaming de video, donde iba a almacenar películas, series, donde iba a tener algunos usuarios y algunos tipos de suscripciones que delimitarían esos beneficios o restricciones que tendrían los usuarios al momento de adquirir su plan. En este caso de estudio iniciamos montando nuestra base de datos de manera local, donde hacemos uso de las herramientas que en este caso nos ofrece MongoDB, como es tener la capacidad de acceder a nuestra base de datos a partir de la ventana de comandos de nuestro dispositivo, que nos permite crear las bases de datos, crear las colecciones, insertar los datos que necesitamos, actualizarlos, hacer consultas, ya sea a nuestros contenidos, a nuestros clientes, que nos permite hacer de pronto algunas consultas más avanzadas para ver cuáles de nuestros clientes es el que más visualizaciones ha hecho durante el mes o durante la semana. Entonces, inicialmente trabajamos de manera local.
Aquí en pantalla estamos viendo cuáles son las colecciones iniciales que determinamos para desarrollo de nuestro caso de estudio. En este caso tenemos la colección de compañía, que es donde almacenamos la información de nuestra empresa, la colección de customers, que en este caso hace referencia a los clientes, la colección de multimedia, donde almacenamos toda la información que tiene que ver con nuestras series y con nuestras películas y con todo el contenido en general que se va a almacenar. Y por último, una colección que nos permite llevar el control de ese historial de visualizaciones de cada uno de nuestros usuarios. Entonces, a detalle, tenemos algunos ejemplos de clientes donde almacenamos su nombre, su email y la fecha de creación junto con el tipo de suscripción que fue contratado. Inicialmente dejamos este campo de suscripción como una cadena de texto debido a que pues, es un caso de estudio y no lo estábamos complicando mucho, pero en este caso si se llevase a un proyecto ya en producción, este campo es importante porque es quien nos indica cuál es el plan que tiene contratado y puede crecer de tal manera aprovechando esa flexibilidad que nos ofrece MongoDB, ya sea para convertirlo en un objeto donde nosotros almacenamos algunas de las restricciones o algunos datos que no son necesarios más adelante, como podría ser cuál es el valor del plan contratado, si tiene restricciones para algunos contenidos, cuál es la duración del mes y muchos otros datos que se consideran relevantes para los clientes y el uso de la plataforma. En este caso, continuamos con nuestra colección de multimedia, donde en este podemos guardar todos los registros referentes a los contenidos que se van a transmitir dentro de la plataforma, ya sean películas, sean series, o si de pronto hay algún cortometraje o documental. Entonces toda esta información se almacena en esta colección, donde simplemente guardamos por ahora cuál es el título, cuáles son los géneros del contenido como tal, cuál es la duración de minutos, el año en que se publicó y si este contenido está disponible para poder hacer uso de él. En nuestra última colección estamos almacenando esos registros para poder tener un historial de visualizaciones por cada uno de nuestros usuarios. Entonces estamos nosotros relacionando cuál es el ID del cliente, cuál fue la última fecha, cuántos minutos vio, conteo de vistas y cuál es el ID de la multimedia. En este caso, inicialmente, como se planteaba eran únicamente películas, el dato inicial que estábamos guardando no era multimedia ID, sino que era Movie ID. Entonces, en el análisis que hicimos, debido a que luego se ve la necesidad de agregar series, debemos cambiar esta propiedad de Movie ID a Multimedia ID. Esto con la finalidad de que sea un único campo que referencia a la colección de multimedia, porque si lo dejamos de Movie ID, Serie ID o Documental ID, cada vez que en multimedia se agregara un tipo distinto de contenido, era necesario referenciar esa propiedad en el historial de visualizaciones, y es una decisión que tendría algunas consecuencias en la escalabilidad, ya que habría que estar agregando propiedades de forma innecesaria. Luego de tener ya pues, la estructura de nuestra base de datos, la parte importante también es cómo nosotros podemos consultar dichos datos. Entonces, en este caso de estudio, tuvimos la oportunidad de generar algunas consultas simples, como cuáles son los archivos multimedia de algún autor en específico o por su cantidad de minutos de duración, o también tener algunas consultas más extensas y complicadas en el historial de visualizaciones. Por último, hicimos uso de la herramienta de MongoDB Atlas, que en este caso nos permite almacenar nuestra base de datos en la nube y aprovechando esas instrucciones que nos da MongoDB para poder hacer la conexión. Como ya teníamos algunos registros almacenados en nuestra
base de datos, luego de hacer todo el proceso de creación del clúster, de hacer la administración de los usuarios que pueden conectarse a nuestra base de datos, también de hacer la configuración por IP para quienes puedan acceder a nuestra base de datos. Lo que hicimos fue hacer una copia de la base de datos, es decir, hacer un dump o extraer una copia de seguridad de la base de datos que ya teníamos en nuestro dispositivo local y posterior a ello hacer como una restauración de base de datos, pero en este caso ya apuntaría a la base de datos que nos ofrece MongoDB Atlas. Entonces, como vemos aquí en pantalla, tenemos la conexión que apunta directamente al MongoDB Atlas. Si vemos aquí en la conexión, podemos ver que ahí están nuestras credenciales, y si vemos aquí podemos ver que nuestra base de datos también se encuentra ya desplegada en un entorno en la nube. Entonces eso sería todo. Fue un caso de estudio que nos ayuda mucho más en la parte práctica, porque la teoría está, pero es importante que como ingenieros nosotros podamos tener ese espacio de practicar y de realmente tener un contexto mucho más acercado a lo que es el trabajo en la